Me dirijo esta noche al libro de Génesis, capítulo 25 y versículo 21. Génesis capítulo 25, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril. Y lo aceptó Jehová y recibió a Rebeca su mujer. Concibió. Pero leeré desde el versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Ahora venimos a un nuevo capítulo en el libro de Génesis. Abraham engendró a Isaac, e Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Poco después nos dirá el texto que después de el nacimiento de los gemelos tenía 60 años. Así que por 20 años Isaac y Rebeca esperaron el nacimiento de sus hijos. 40 años cuando tuvo a Rebeca como esposa, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, probablemente por 20 años. Y aunque fue una larga espera, el Señor escuchó su oración, aceptó Jehová. Esta frase es dada dos veces. Es una frase muy preciosa y lo aceptó Jehová. Y podríamos explorar esta palabra toda la noche, que Jehová se permite, acepta aquel que determina todas las cosas, aquel que es soberano, pero acepta las oraciones de su pueblo. Y estos son grandes misterios y privilegios maravillosos. Y Rebeca, su esposa, dio a luz. Y después versículo 22. Los hijos luchaban dentro de ella. Isaac tenía 40 años cuando se casó y vivió hasta los 180 años. Oró por 20 años. Era un hombre pacífico. Cometió un grave error y fue perdonado. Y se le fue dado un gran periodo de bendición y prosperidad terrenal y riqueza y paz. Pero sí que tuvo un fallo espiritual, el cual se nos permite saber. La Biblia es tan abierta, incluso sobre los héroes de la fe, y nos cuenta tanto sobre aquellos héroes. Y si Isaac cometió tan graves errores por el cual la Iglesia de Cristo tiene que aprender por siglos, pues se nos muestra tal error. Aunque en general era un patriarca santo, y hablaremos sobre él, un gran patriarca. Y esta noche veremos esta narrativa tan familiar y me siento tentado a proceder simplemente de una forma muy simple. Hay un número de principios importantes en este capítulo. Por supuesto, vemos mucho sobre el punto de la elección y en la carta de Romanos capítulo 9, particularmente versículos 10 a 16, utiliza incluso este pasaje como la base de la instrucción de la elección. Así que podríamos comenzar a hablar del capítulo desde ese punto de vista, pero también hay otros principios importantes. Vemos el problema del favoritismo familiar, y no solamente favoritismo familiar, favoritismo en general, y sin carecer imparcialidad, uno de los dardos de Satanás en contra de la iglesia para dividirlos, porque una persona que tal vez es tan
admirada que cae y disciplinar a esa persona no es posible porque tantas personas apoyan a aquella persona. Qué tragedia cuando esto ocurre en una iglesia, lo cual lleva a una división. Y a lo largo de los años he conocido de iglesias que se dividen porque personas no podían dividir entre el afecto que sentían hacia una persona y la conexión que tenían hacia aquella persona y lo malo que aquella persona había hecho. Y encuentras algo muy similar aquí en este capítulo. Una lección grande en ese punto en particular. Pero tal vez la mayor lección de todas, o el punto de todas, es que un cable continúa que viene desde el capítulo 3 y esa es la lucha entre la iglesia y el mundo y la necesidad de que la iglesia se separe del mundo. No hay peor cosa que un imperio de iglesia o una iglesia mundana, una iglesia del Estado o algo así. Qué importante es tener una gran separación entre el mundo y la iglesia. Y lo hemos visto previamente cuando las personas creen que la unidad es vital, la unidad de la raza, la unidad de la familia, y Dios los separa. Y vuelven a estar juntos y vuelven a ser divididos. Lo mismo ocurre en este capítulo. Es una lección que se repite. Vemos ese cable que permanece a lo largo de estos capítulos, a través de estos capítulos. Y el día de hoy hay muchas personas que no lo ven. En una época en la que las iglesias se están casando con el mundo y están adoptando la forma de vestir del mundo, la música del mundo, métodos del mundo, hay personas que no quieren observar estos temas tan obvios que dominan estos capítulos y lees comentarios modernos, incluso entre evangélicos, no ves una pizca de la separación del pueblo de Dios en contra del mundo, lo cual vemos capítulo tras capítulo. Es una tragedia. Bueno, venimos ahora a ver estos versículos. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y esto es increíble. Esto no puede ser explicado en simplemente términos naturales. Esto fue algo extraordinario. Y por supuesto Rebeca está muy preocupada. Si es así, ¿para qué vivo yo? Está ocurriendo todo el tiempo, no solamente una ni dos veces. Y fue a consultar a Jehová. Las personas santas, los cristianos, aunque está a punto de cometer un grave error, bueno, años después, incluso los santos, los cristianos pueden cometer errores y caer en pecado. Pero vean aquí lo bello, lo importante, y fue a consultar a Jehová. Un gran punto para todos nosotros, lo primero que todos deberíamos hacer. Y le respondió Jehová. De alguna forma, no tenemos el privilegio de tener estas palabras, que Dios nos hable personalmente, tenemos todo en su palabra, pero en aquel entonces era diferente. El Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, así que supo que habían gemelos, pero el lenguaje es elevado. No dos niños, no dos personas, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos. Ahí lo vemos. Dos pueblos divididos, distintos, muy diferentes, completamente diferentes, serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Ese es Esaú, que levantará a Edom. Serán mucho, mucho más fuertes que Jacob e Israel, no al, no al final del camino, porque en el momento en el que David llega al trono, el tipo de Cristo David, en ese momento Israel es más fuerte que Edom.
Pero Edom siempre fue un enemigo de Israel, siempre fueron hostiles contra Israel. Al final del día Israel prevalecería, pero un pueblo será más fuerte. Esaú era un hombre más fuerte, tenía un carácter más fuerte. Bueno, no un carácter más fuerte, sino una personalidad más fuerte. Se conocía como un hombre que tenía gran talento para el campo, fuerza, coraje, aventurero, fuerte, rudo. Probablemente hasta cierto punto era un hombre de la naturaleza. Sin duda, no era un hombre espiritual, no era un adorador, no valoraba las cosas espirituales, pero el padre lo admiraba. Su padre era un hombre callado como su hijo David, su hijo Jacob, perdón, y admiraba la fortaleza de Esaú y lo admiraba grandemente. Él iba a ser el cabeza de hogar en los ojos, a los ojos de Isaac. Ahora, Esaú sabía que Isaac sabía que Dios había hablado con Rebeca, y eso significaba diferentes cosas, que al final del día y para el futuro de la nación y lo que vendría de aquellos hijos, la nación de Dios sería a través de Israel. Y al final del día, Cristo y la iglesia, el pueblo de Dios. Y el mayor servirá al menor. Hasta el día del juicio, cuando misteriosamente nosotros asistiremos en el juicio del mundo, en el trono de Cristo. Y el mayor servirá al menor. Ahora Isaac sabía esto. Isaac supo que la semilla de la real de Cristo, el futuro de la iglesia, estaba con Jacob. Entonces la pregunta es, ¿qué estaba haciendo? Estaba pensando en su mente tal vez, no, yo amo y admiro a Esaú por su fortaleza y sus capacidades. Voy a sustituirlo a él. No. Se comprometió. Reconozco que Jacob tiene la semilla real. Él será el ancestro del Mesías, el descendiente prometido, aquel por el cual todas las naciones serán benditas. Pero Isaac será el gerente ejecutivo de la familia. Él será quien lidere el Estado. Esaú será quien lidere. Tendremos la iglesia y el mundo juntos. E Isaac cuidará los temas terrenales y Jacob cuidará los devocionales o el lado espiritual. Ahora estoy especulando hasta cierto punto para traer el punto que vemos aquí. Algo así estaba en la mente de Isaac. Y es muy interesante que cuando Jacob roba la bendición, la progenitura de Esaú obteniéndola de Isaac, Isaac cree que está bendiciendo a Esaú, no a Jacob, no le da la bendición de la semilla real, sino la bendición del gobierno y prosperidad y cuidado de la familia. No repite las palabras especiales que de ti todas las naciones de la tierra serán benditas y el Mesías vendría a través de ti. La bendición abrahámica completa pasada a Isaac no se le es dado a Jacob cuando Isaac cree que está bendiciendo a Esaú. Así que ven, se estaba comprometiendo, quiso tener a los dos. En algún sentido podría decir, y aunque este no es el lenguaje correcto, que Isaac que quería tener a Esaú liderando de alguna forma o teniendo un papel muy relevante. Y aquí vemos
como una sombra de lo que vemos el día de hoy, la iglesia y el mundo juntos. Y bueno, volveremos a este tema. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Bueno, ¿saben la historia? Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, tra- trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Isaac, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, muy inteligente para cazar, un hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, callado, que habitaba en tiendas. Podríamos decir mucho sobre esto y construir en estas frases una imagen del carácter. Seguro que pueden ver el carácter de los dos. E Isaac amó a Esaú porque comía de su casa, el fruto de sus aventuras, mas Rebeca amaba a Jacob. Sí que amó a Jacob muy profundamente. No se olviden de esto, esto es muy significativo a medida que vamos hablando de esta historia. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, creo probablemente que muy, pero que muy cansado. Puede que estas casas habrían tomado varios días. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu progenitura. Y hay personas que piensan, vaya truco, vaya tramposo es Jacob. Qué asco de persona hacerle esto a su hermano. El demandar la progenitura por un plato de lentejas. Sí, pero hay más que tenemos que ver. Jacob sabía que Isaac iba a darle a Esaú lo que pensaba era la bendición de la semilla real, lo cual no era para Esaú. Y el liderazgo de la familia, cuando ni siquiera estaba interesado en la vida espiritual y en los objetivos espirituales, no tenía tiempo para eso porque siempre estaba cazando. Jacob seguramente habría pensado en esto. Entonces su idea más probablemente es que si puede demostrar que Esaú dejará a un lado sus privilegios y su progenitura tan fácilmente, será fácil de entender para Isaac qué tan indebido sería darle a Esaú admiración. Es algo bastante inteligente para hacer en realidad. Quería que dejara a Esaú en evidencia y demostrarle a su padre que no merecía tal progenitura. Y le dice, estoy a punto de morir. Bueno, seguramente que Esaú está exagerando grandemente cuando dijo esto. ¿Quién sabe? ¿Para qué, pues, me servirá la progenitura? Se nos dice más tarde que que Esaú odió o echaba a un lado la progenitura, la historia de su padre, la fe y aquello por lo que se había vivido, habían vivido Abraham y Isaac, cosas tan importantes. Esaú no tenía interés en estas cosas. Jacob dijo, júramelo en este día, y él le juró. Un juramento, un juramento solemne. Déjenme sugerirles un juramento era algo como esto. Juro por esto, lo que sea que haya jurado, yo soy un incrédulo.
Eso fue lo que él juró. Fue un juramento. Estaba seguro de ello. Estaba 100% asegurado. La demostración fue apropiada. Él nunca debía tener la bendición de la progenitura. Isaac estaba seriamente equivocado, pero no vio este error y nunca lo vio, tal vez. Bueno, tengo que pasar por esta semana el capítulo 26 y mantener la narrativa. Retornaremos en otro momento. Entonces, capítulo 27, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, bueno, le quedaban todavía 43 años, pero pensó que se estaba quedando sin vida, sus ojos ya le estaban fallando. Llamó a Esaú preparado para darle la bendición de la progenitura. Bueno, no le daría la progenitura completa, pero una posición de liderazgo. Y le dijo, he aquí. Y le dije, hijo mío. Y le respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Pensó que era inminente, pero todavía faltaban muchos años para que muriese. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y hay personas que dicen, está chismoseando Rebeca, no es una buena persona. Oh, queridos amigos, Isaac era un hombre mayor, no puede ver. Claro que lo estaba cuidando. Está cuidando de su esposo Isaac. ¿Qué va a hacer? De- Tal vez tengo que estar cerca para saber si necesita ayuda. Por supuesto que está cuidando de Rebeca, no está chismoseando. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y aquí viene su pecado. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma. Obedece mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora el ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y viene con este plan. Su causa es la correcta, pero su método está mal. Para intentar evitar este desastre, y es un punto noble, es algo importante, pero la forma en la que lo hizo fue deshonesta, fue una mentira, fue un engaño. Y va a haber una advertencia aquí para nosotros. ¿Qué tan a menudo haces lo correcto de la forma equivocada? ¿Qué tan a menudo hemos hecho como padres lo correcto de la forma equivocada? ¿Qué tan cuidadosos tenemos que ser en nuestra forma de hablar, en nuestro conducta? Versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpara mi padre. ¿Por qué me sentiría, me palparía? Bueno, seguramente Isaac y Jacob habrían tenido situaciones antes, rivalidades, y tal vez Isaac tendría algún tipo de sospecha. No parece ser un hogar muy adecuado. Y dijo, tal vez me traerá sobre mí maldición. Pero su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Eso es algo noble. Está preparada para tomar la culpa si esto sale mal, pero sigue haciendo lo equivocado, lo deshonesto. Y esto puede ocurrir entre los cristianos. Recuerdo una conversación que tuve con alguien. Me estaba contando sobre un amigo de él que estaba involucrado en
cosas mundanas y yo amablemente quise señalarle a este hermano que no era lo adecuado. Y este hermano dijo, pero no puedes criticarlo porque trabaja tan duro. Es un hermano fiel. Es un hermano que está involucrado con el Señor, se está esforzando mucho y está haciendo ciertas cosas de una forma mundana, pero lo excusaremos porque se esfuerza tanto este hermano. No, no podemos excusar a Rebeca, porque aunque fue algo noble que quería hacer, y aunque estaba dispuesta a tomar la culpa, nunca debió haber estado haciendo eso. Siempre tenemos que mantener nuestra mente en el punto, para nosotros también. Y Jacob fue y los tomó, versículo 14, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos, y fue a donde su padre, versículo 18, y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Una mentira completa. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate. E Isaac sospecha, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y después vemos que palpa sus brazos. Acércate ahora y te palparé. Y vemos esta frase tan magnífica en el versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y este es un versículo que se solía utilizar mucho años y años atrás, bastante. Y hoy en día ya nunca escuchas este versículo como un versículo clave. Pero cuando el pueblo de Dios se ha involucrado con compromiso con el mundo, se utilizaba este versículo mucho. Si alguien que iba por el camino correcto estaba haciendo algo que era correcto, pero decidía hacerlo de la forma equivocada, se te daría esta frase y este versículo. Y lo puedo imaginar el día de hoy. Aquí hay una iglesia. El pastor es un pastor reformado. Se levanta al púlpito y habla la verdad. Y luego comienza la canción, la música, y el tambor, y el ruido, y en los bailes. Bueno, escuchas las palabras y tanta adoración contemporánea, y muchas de ellas son poco profundas. Hay poco o no arrepentimiento en aquellas palabras, poca o ninguna reflexión de la santidad de Dios. Puede que le falten muchas cosas y no tengan mucha teología, muchas de ellas muy repetitivas, pero, pero son buenas. Y ahí es donde decimos, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, el alrededor, la música, las acciones, la vestimenta, la forma en la que el mensaje es dado, es de Esaú. Y esto es lo que vemos en las iglesias evangélicas el día de hoy. La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. La iglesia y el mundo juntas. Sin embargo, Isaac fue mentido. Se le mintió a Isaac. ¿Eres mi hijo Esaú? Sí, soy tu hijo Esaú. Ven aquí, comeré de la comida. Y lo hizo. Versículo 26. Le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y lo hizo.
Y ahí viene la bendición. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos todos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Pero no vemos la bendición de la semilla real. Y no vemos todas las familias, todas las naciones serán benditas por ti. Solo lo está medio bendiciendo a aquel que cree ser su hijo Esaú. Y retorna Esaú, versículo 30. Versículo 32. ¿Quién eres tú? Yo soy tu hijo, tu primogénito. Esaú, tu primogénito. Eso era la ley natural. Y se estremeció Isaac grandemente. La bendición ya se había dado. No era la bendición de la semilla real, pero era la mitad de la bendición. Era el liderazgo de la familia. Y ahora se estremeció. Bendició al hijo equivocado. Había sido engañado. Esto le enfureció. Pero lo que le estremeció es que la soberanía de Dios había ganado y lo que él sabía que tenía que haber hecho fue forzado a hacerlo y tuvo que tratar con Dios y tuvo miedo del juicio de Dios y abusó de sus privilegios y tomó sus propias decisiones y dejó que sus propios deseos y sus gustos lo guiasen y juzgasen la situación. Así que se estremeció. Y cuando Esaú, versículo 34, oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Pero no podía ser. Versículo 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí que yo le he puesto por señor tuyo. Quería que fuese al revés. Y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Ve. Y alzó Esaú su voz y lloró. Pero todo lo que consigue es una bendición terrenal y una bendición difícil. Versículo 40, no lo leeré toda, pero llegamos al versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Estas palabras de Esaú fueron dichas a Rebeca, y Rebeca se las dijo a Jacob, y Jacob huyó, como sabemos. Consiguieron lo que quisieron conseguir. La bendición fue a la persona correcta, a Jacob. Y Rebeca habría sido una mujer muy bendecida porque habrían tenido otros 40 años de gran prosperidad y felicidad en sus vidas y unión con Dios y bendición, tanto Isaac como Rebeca. Pero fueron disciplinados por su pecado. Cuánto amaba Rebeca a Jacob, y ahora Jacob tenía que huir
y bajo miedo de ser matado por Jacob, por Esaú, y Rebeca nunca más vio a su hijo preferido. Tengan en cuenta que tanto Esaú como Jacob tenían 77 años cuando esto ocurrió. Y Jacob huye y nunca más es visto por su madre, Rebeca. Y por Jacob mismo, ¿cómo fue él disciplinado por su engaño? Él también fue engañado. Sirvió 20 años, fue doblemente engañado por su Señor. Y el Señor Dios disciplina a los suyos. Y ahora me dirijo a Hebreos capítulo 12. Queridos amigos, esto solo tomará un momento. Primero que todo, voy a leer desde el versículo 5. Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Veo un hombre que parece ser un buen predicador, pero anima todo aquello que es mundano y está mal, y vive una vida alegre, y nada parece irle mal a esta persona. Empiezo a dudar si es un hijo de Dios, porque cuando somos hijos de Dios y pecamos, hay una disciplina, y lo sabemos. Y esto es algo de lo que no debemos perder la vista. Dios en su amor dio a Isaac y Rebeca gran prosperidad, pero tuvo que pagar un precio por su pecado, el perder a su hijo. Dio a Jacob grandes privilegios y bendiciones y experiencias. Le salvó, lo animó, lo protegió, le ayudó, lo llevó hasta la victoria, pero hubo un gran precio que tuvo que pagar por un gran pecado. Recuerden esto, el Señor en amor disciplina a sus hijos. Pero me dirijo también al versículo 15 de ese capítulo, y esto trata, a medida que nos dirigimos a la conclusión, esto trata de el esfuerzo que falló de Esaú en arrepentirse. Esaú tuvo gran gracia extendida a él. Su corazón, sin embargo, fue endurecido. Y como vemos en el versículo, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitora. En otras palabras, la vida de Esaú fue una puerta abierta, no había santidad
cada tentación que entraba por la puerta, se le dio hospitalidad por Esaú. Si estaba hambriento, vendía su progenitura por un potaje de lentejas. Cada impulso, cada cosa que a lo que le abrió las puertas, una persona profana, nada santa, no tenía control propio o se cuidaba de las tentaciones. Porque no sabes, vuelve a repetir, porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Buscas un lugar de arrepentimiento? Diligentemente, ansiosamente y dolorosamente, con lágrimas. No. Lo que buscó fue el arrepentimiento de Isaac. Lo que buscaba era que Isaac cambiase de opinión. ¿Podrías leerlo de una forma distinta y correctamente? No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró la progenitura terrenal con lágrimas. Él no quería perdón, él no quería la bendición del Señor, él no quería el perdón de pecados y restauración, él quería la progenitura, la bendición terrenal. Eso es lo que él diligentemente y lagrimosamente buscó, eso es lo que quería y no lo pudo obtener. Lo había rechazado todo. Rechazó su progenitura. Pero Dios, como vemos una vez más, separa la iglesia del mundo. Los dos hombres en sus 70 años que tenían, y aunque Isaac intentó llevar a cabo sus planes, Dios rompió esos planes y llevó a cabo su decreto. Y vemos el tema principal, la iglesia y el mundo, y la importancia de la separación.